Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Capítulo 100 Análisis de Y. Entonces esto puede tomarse como una hipótesis audaz. Dicho esto, ¿hay una división dentro de estos dragones celestiales o apareció un solo traidor extremadamente poderoso y esta ola de fuerzas inestables, o esta persona, se encontraron una cierta característica de sí mismos debería poder ayudarlos a lograr bien este propósito? Sin embargo, Y sabía que definitivamente no era el lado poderoso Mina lo que estaba buscando, aunque se dice que en este mundo, Y ya es muy fuerte, e incluso puede ser tan poderoso que puede asustar a existencias como Kaido, pero en comparación con aquellos que son realmente fuertes en la oscuridad, Y sabe que todavía le queda un largo camino por recorrer. Entonces, ¿por qué eres valorado? ¿Qué significa la variable del hombre misterioso? Aunque la lluvia fría y cortante seguía golpeando el rostro de Y, no pudo extinguir la llama de la duda en su corazón. Debido a que Y ya estaba en un estado de desconexión en este momento, simplemente continuó acostado aquí. Al mismo tiempo, también puede revisar lo que sucedió antes y pensar en las condiciones específicas que pueden existir. Y sintió que la persona misteriosa debería ser uno del misterioso clan Tianlong. En esta enorme organización, su posición debe ser mucho más alta que la de los 5 ancianos. Tal vez incluso en igualdad de condiciones con Ime en algún nivel. O mejor dicho, dragones celestiales pertenecientes a un nivel superior. Esta posibilidad es muy grande. Si la suposición de Y es correcta, estos dragones celestiales son de otro planeta, entonces la organización detrás de ellos debe ser inimaginable. En este caso, Y pudo haber estado involucrado en una pelea de nivel superior. Esto hizo que Y se sintiera extremadamente grande por un tiempo. Sin embargo, hubo una leve emoción. Aunque es demasiado pronto para que Y entre en el juego, Y no tiene nada de qué arrepentirse. Después de todo, estas personas son demasiado poderosas, incluso si mantienen un perfil bajo. También es difícil escapar del seguimiento del hombre misterioso. Ahora que está en el juego, Y debe buscar una solución. Y en el proceso, Y cree que será más fuerte. Hasta entonces, Y puede ser capaz de resolver por completo el misterio de este mundo, por flores. Ya sea que se trate de la historia de la desaparición de 100 años, o sobre el origen de los dragones celestiales, o incluso derrocar el gobierno de esos dragones celestiales y convertirse en el rey de este mundo, todas estas son cosas que se pueden esperar. Pero por ahora, Y necesita resolver primero el predicamento actual. Ahora la energía de Y estaba completamente agotada después de luchar contra el enorme guepardo. Y hay cicatrices por todo su cuerpo. Su brazo derecho incluso fue perforado por los colmillos del guepardo. Y comprende que este no es el momento de ser un capitán pirata en ese barco antes. En la actualidad, ya no es el que tiene los 3 tipos de Aki y el físico del jefe de 100 familias. Ahora solo soy una persona común que es un poco más fuerte que la gente común. Entonces, ahora el problema a resolver es la supervivencia. Además, en el mundo detrás de la puerta del orden, trata de encontrar algunos secretos. Tal desafío, aunque se decía que ejercía una gran presión sobre Y, también lo emocionaba un poco. Incluso si sus alas aún no están llenas, incluso si todo esto es demasiado apresurado. El capítulo 101 no está tan mal. Pero digas lo que digas, ya que no puedes apartarte, puedes salir de una avenida dorada con tus propias fuerzas. En ese momento, Y había recuperado algo de fuerza, así que se secó la lluvia en la cara sin miramientos y se obligó a levantarse. Luego, buscó una dirección y avanzó. Y pretendía salir primero de este bosque. Aunque Y en este nuevo mundo, 490, tenía la sensación de desconocer la verdadera cara del Monte Lunes, Y podía sentirlo, este es un mundo enorme, no solo un pequeño espacio independiente. Así que Y pretendía salir de este bosque y ver qué estaba pasando en este mundo.
Como resultado, lo que Y no esperaba fue que, justo después de dar unos pasos, el sistema escuchara un sonido de aviso ding, inicio de sesión exitoso, iniciar sesión Golden Cheetah, 1-1, ding, alcanza la velocidad máxima del guepardo dorado. Y tropezó y casi se cae de nuevo. Mi propio sistema, en el mundo tras la puerta del orden, aún no ha fallado. Esto hizo que Y sintiera un éxtasis indescriptible. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que el orden contenido en el mundo de la puerta del orden no puede suprimir por completo su propio sistema. De hecho, Y podía sentir que el sistema parecía un poco inflexible y que parecía haber cierto retraso. Pero esto no es un gran problema, Y lo considera un retraso de la red. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la batalla, no he alcanzado la velocidad de ese guepardo dorado ahora. Esto realmente sorprendió a Y. Si este es el caso, presumiblemente puedes dar la vuelta rápidamente. Resultó que el hombre misterioso simplemente vio a través de su identidad en el otro mundo, pero no vio a través de ella. Su propio sistema. De lo contrario, Y cree que este tipo nunca estará tranquilo y se abandonará en este mundo. Antes, cuando Y perdió toda su fuerza, no dudó en animarse. Y creo firmemente que puedo mantenerme erguido en este Uzumaki y destrozar este aterrador Uzumaki con mis propias manos. Además, Y ahora descubrió que su sistema no estaba funcionando mal. Entonces, el próximo Y necesita comenzar a buscar algunas oportunidades en este mundo. Cuando Y salga de este mundo, creo que será el momento de que esa misteriosa persona se arrepienta. ¿Quieres rendirte? Sueña con ello. Jamás dejaré que nadie me defienda. Con la velocidad del guepardo dorado, Y sintió claramente que su coordinación corporal era mayor. Aunque su resistencia estaba gravemente agotada, estaba herido y no podía correr con toda su fuerza. Veamos qué velocidad puede alcanzar ahora. Pero pase lo que pase, Y también sentía que su cuerpo había experimentado cambios asombrosos. Ante esta situación, Y cree que será más fuerte que antes. Aunque se dice que empieza desde cero, Y ya se encuentra en un punto de partida muy alto. En el Uzumaki de esta misteriosa lucha de poder, en este misterioso nuevo mundo 2.2, todo lo que Y necesita es mantenerse firme. Y aferrarse fuerte, hacerse más fuerte. La puerta del orden. No he oído hablar de ella. Y se tambaleó hacia adelante mientras murmuraba para sí mismo. En ese momento, Y finalmente estaba de humor para pensar en estas cosas. Es decir, en la llamada puerta del orden, en los problemas específicos de este mundo. Punto. Capítulo 102. ¿Quién es? Al mismo tiempo, había otra cosa que hacía sentir a Y muy extraño. Cuando me enfrenté a ese hombre misterioso antes, porque apareció con estallidos de instinto asesino. Ya que esta persona quiere cooperar consigo misma, o tratarse como un esclavo o algo así, no importa cómo lo diga, también se necesita a sí misma. No hay ninguna razón para tener ese tipo de instinto asesino consigo misma. Y también estaba muy desconcertado. Pero Y sabía que era inútil complicarse tanto ahora. Lo que necesitas hacer es recuperar tu propio poder en este mundo. Como no había problemas importantes con el sistema de registro, Y creía en sí mismo que, desde el momento en que saliera de este mundo, tendría la capacidad natural de luchar con ese hombre. Así de simple, pensó Y todo el tiempo. Sin embargo, su conciencia se estaba volviendo cada vez más borrosa. Y no tardó mucho en empezar a temblar mientras caminaba, como el borracho. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Será el fantasma de ese hombre misterioso? Y miró su muñeca vendada y descubrió que la hemorragia ya había parado. Solo habría ráfagas de dolor insoportable. Este dolor no le importaba. Mientras no sangrara todo el tiempo, no tendría ningún problema. Si no fue por esta herida, ¿por qué estás tan mareado? Y intentó despertarse, pero no pudo. Era como si alguien que llevaba 3 días y 3 noches despierto finalmente se hubiera acostado. Al final, Y ni siquiera pudo abrir los párpados. Tras dar unos pasos hacia adelante, cayó directamente al bosque. En ese momento, era como una lluvia torrencial en el bosque, y seguía cayendo. No sé cuánto tiempo tardó Y en abrir los ojos. Me encuentro en un lugar desconocido. Es como una cabaña, pero Y no está tan seguro. Porque ahora tengo algunos problemas de visión. Todo lo que ves es borroso. Y levantó el brazo a regañadientes para sostenerse la parte herida, sintiendo como si lo hubieran vendado por completo. Se sintió muy extraño. ¿Quién lo salvó?
Parecía ser un habitante de este mundo. Aunque dije que me dolía el cuerpo, apenas podía levantar los brazos, pero la incomodidad mental había desaparecido. Antes de desmayarse, Y parecía haberse bebido un barril de whisky fuerte. La sensación de dar vueltas alrededor del mundo le hacía sentir un miedo persistente al pensarlo. Pero ahora, aparte del dolor general, ya no siente esa extraña sensación. Aunque dicen que su cuerpo todavía tiembla ligeramente a 490 grados, no es por mareo. Ahora Y siente que debería estar en un barco, a la deriva. Esto es realmente extraño. Me desmayé en el bosque, ¿cómo desperté y aparecí en un bote? Mientras Y se preguntaba, la puerta se abrió y entró una figura inusualmente alta. Y se sobresaltó e intentó abrir los ojos para ver qué aspecto tenía. Sin embargo, siempre era como una capa de vidrio esmerilado. Y apenas pudo ver que era muy alto y corpulento. Comillas chico, ¿estás despierto? Se escuchó una voz muy atrevida. Capítulo 103 Soy yo. Y mientras el hombre se acercaba, el corazón de Y latía con fuerza. Aunque Y aún no podía verle el rostro, apenas podía distinguir que en su rostro había un barba blanca en forma de media luna y curvado hacia arriba. Comillas papá barba blanca, exclamó Y. La sorpresa hizo temblar todo el cuerpo de Y. Comillas ¿qué demonios está pasando aquí? Has vuelto al mundo real vaya, papá barba blanca. ¡Qué nombre tan gracioso! Pero el nombre del anciano es Edward, comillas Edward. Neungate Y parecía un poco demente en ese momento. Comillas ¿sabes mi nombre completo? El tono del hombre estaba lleno de incredulidad. Comillas papá barba blanca, soy yo. Soy Charlotte Y tenía dudas antes, pero después de escuchar a esta persona decir algunas palabras, Y estaba completamente seguro de que era barba blanca. Por ahora, aunque no puede verlo con claridad, barba blanca debería conocerlo. Comillas ¿qué demonios está pasando aquí Gularala? El nombre del chico es bastante bueno, porque no te había visto antes. Nos conocemos Y estaba a punto de explicar algo, pero de repente se dio cuenta de un problema, nunca debería haber regresado al mundo real. Sí, no hay ninguna razón para eso. He sido absorbido en este extraño mundo por esta puerta del orden. Antes de que la persona misteriosa lo liberara, o dijera que no tenía suficiente poder maestro, ¿cómo podría haber salido? Siendo eso caso. El Edward Neugate que tenía frente a él no era en absoluto el barba blanca del mundo real, sino la gente de este mundo. Para el mundo real, este lugar debería ser un mundo similar a un espejo. Y pensó en esto y sus dudas se disiparon. No es de extrañar que la barba no se reconociera. En primer lugar, dado que uno mismo es variable, se estima que no existe un yo en este mundo similar. E incluso si lo hubiera, probablemente sería imposible encontrarse con este barba blanca por casualidad. Pero aunque Y dijo que había descubierto las articulaciones, la conmoción en su corazón fue difícil de disipar durante mucho tiempo. Porque el padre de barba blanca frente a él era obviamente una persona común y corriente. Aunque Y ya no poseía el poder que tenía antes, aún podía sentir que era una persona común y corriente. Sin la energía de la fruta del impacto, tampoco habría gente común con esos tres Akis. Aunque esta es una energía fría, no se diferencia de la del viejo barba blanca. Pero obviamente era una persona común y corriente con un cuerpo relativamente fuerte. Esto realmente sorprendió a Y. Incomparable. El barba blanca, quien perteneció a la misma era que Onepiece, quien conmocionó y estremeció al mundo entero tras la batalla contra el cuartel general naval y los 7 señores de la guerra del mar, era en realidad un hombre ineficaz en este mundo en ese momento. Habilidades, gente común sin 3 tipos de Aki. Ese barba blanca, quien sufrió un total de 267 puñaladas, 152 heridas de bala y 46 proyectiles durante la devastadora batalla, en este mundo. ¿Cómo pudo ser así? El mundo de la Puerta del Orden parece no tener un ejército de frutas del diablo. El capítulo 104 resultó ser así. No hay piratas con habilidades excepcionales ni marines. Parece que todos son gente común y corriente. Qué extraño, ¿por qué existe este mundo? ¿Qué es exactamente esta Puerta del Orden? Por un momento, Y también se sintió un poco perdido. Chico, ¿por qué estás aturdido? Preguntó Barba Blanca confundido. No, nada, por cierto, ¿qué me pasa comillas chico? Nunca he visto a alguien tan letal como tú que no muriera de parálisis cardíaca tras ser mordido por un guepardo dorado comillas 490 guepardo dorado, eso es, comprendió Y de repente.
No me extraña que antes caminara bien, pero de repente se volvió así. El leopardo resultó ser venenoso. Pero no murió, probablemente no por el halo del supuesto protagonista. Ella sintió que podría haber firmado la habilidad del guepardo, y que además adquirió cierta resistencia a esta toxina. Después de todo, ¿quién ha oído hablar de una cobra envenenada por su propio veneno? Aunque dijo que firmó para obtener la velocidad del guepardo, ella sabía que no sería tan sencillo, bcc. Ella se calmó, respiró hondo y luego dijo lentamente, comillas, me salvaste. Muchas gracias. Ahora ella comprende que, aunque Barba Blanca exista en cierto sentido, no hay diferencia entre él y el Barba Blanca del mundo real. Pero él no se conocía en absoluto. Para Barba Blanca, no era más que un extraño. Así que es inútil decir que ella no necesita acercarse demasiado. Comillas, Gularala, descansa bien, muchacho, tengo algo que ver contigo, dijo Barba Blanca y salió. Comillas, espera. Cuando Barba Blanca estaba a punto de salir del camarote, a ella le dio un vuelco el corazón y lo detuvo. Comillas, ¿algo más, muchacho? Preguntó Barba Blanca muy desconcertado. Comillas, ¿reconoces a un tal Marsal de TH? Ese tipo tiene a barba negra. Ella dudó un momento y luego preguntó, no lo conozco, ¿quieres encontrar a alguien? Puedes preguntarle a un tal Ace en este barco, ese tipo tiene la mejor información. Dicho esto, Barba Blanca se fue. Ella escuchó lo que dijo. Ni siquiera puedo expresar lo que siento en mi corazón. Parece que en este mundo, las dos personas no se conocen. Personas similares, mundos diferentes. Me pregunto si Barba Negra contraatacará en este mundo. En el mundo real, ella ha resuelto este problema. Pero en este mundo, quizás las contradicciones en el futuro aún no hayan estallado. En resumen, ella no quería que este Barba Negra fuera asesinado por alguien así de todos modos. Así que si hay una posibilidad, ella debe recordárselo. Pero ahora, los asuntos de ella ya lo han hecho sentir un poco abrumado. Por ahora, parece que ha regresado al mundo de los piratas. Pero no debería haber ninguna fruta del diablo aquí. Porque ella todavía está un poco mareado, y al mismo tiempo ver a Barba Negra en este mundo también es un poco peludo, así que olvidé hacer esta pregunta. Fue ella quien sintió que las posibilidades de que existiera una fruta del diablo en este mundo eran demasiado bajas, casi inexistentes. Este debería ser un mundo lleno de orden, sin aquellos con gran fuerza. Punto. Capítulo 105. Una mejora aún mayor. Aunque el Barba Blanca de este mundo es diferente en todas partes, en cualquier caso, comparado con el Barba Blanca del mundo anterior, es mucho peor. Entonces, ¿qué debería hacer ella? ¿Dejar que esas personas de este mundo, también tengan la fuerza en el mundo real? ¿Qué tal si recuperas su poder registrándote de nuevo tú mismo? Ella también se sorprendió con esta idea, e incluso dijo que era un shock. ¿De verdad funciona esto? Ella se emocionó un poco. Quizás esta sea una solución. Siendo así, ella tiene que averiguar si hay alguna fruta del diablo en este mundo. Después de todo, esta fruta del diablo solo puede ser consumida por cada persona, y al mismo tiempo, no se puede dividir en dos, así que ella necesita dejar que aquellos que originalmente eran poderosos en el mundo real coman esas frutas del diablo. Así podrás ganar fuerza y permitirte una mayor mejora. Cuando ella recordó el poder aterrador de ese hombre misterioso y la postura incomparable de la Puerta del Orden, ella se aterrorizó por un momento. Esto es realmente demasiado poderoso. Ella creía que 9 de cada 10 deberían ser los mejores miembros de los dragones celestiales, miembros de la enorme organización tras bambalinas. De lo contrario, sería imposible tener una fuerza tan poderosa. La fuerza revelada por los dragones celestiales en el mundo está lejos de ser comparable a la de este hombre. Entonces, si la suposición de ella es correcta, este misterioso hombre es uno de los dragones celestiales, además de ser un rebelde y un arribista. Con su poder, ella creía que podría acabar fácilmente con los dragones celestiales, el cuartel general naval, los 4 emperadores y los 7 señores de la guerra del mar en ese mundo. Es algo muy simple. Tan pronto como salió la Puerta del Orden, incluso su agujero negro elemental fue aniquilado directamente. Este es simplemente un poder inimaginable. ¿Y ha estado oculto todo el tiempo y dijo que quiere cooperar consigo mismo? En este caso, se estima que hay un poder mayor detrás de los dragones celestiales. En realidad, ella tenía muchas conjeturas al respecto.
Y siente que detrás de los dragones celestiales, puede que no haya dragones celestiales de nivel superior. También es posible que estos dragones celestiales sean solo marionetas, para flores. Tal vez sea una gran organización detrás de escena, solo una marioneta en este mundo. Es solo para uso superficial. En cuanto a la razón por la que los dragones celestiales son tan brutales y desafiantes, puede ser precisamente por su corazón vacío. Aunque se dice que estos dragones celestiales han obtenido innumerables riquezas y disfrutado de un estatus inagotable en este mundo. Pero si son marionetas, y los demás creen que deben estar muy deprimidos. Tal vez esta miseria se ha convertido en una especie de deformidad, lo que lleva a los actuales gobernantes de este mundo, estos dragones celestiales se ven así. De todos modos, y necesita obtener nuevo poder en este mundo a continuación. Hazte más fuerte hasta que puedas luchar contra esta puerta del orden. Es realmente difícil, pero afortunadamente hay un objetivo. Y no teme la dificultad de las cosas, solo le preocupa no encontrar la pista. Ahora que he tocado algunas venas, sigamos adelante. Y cree que, aunque no exista la fruta del diablo en este mundo, debe haber otras formas de obtener el cuchillo de poder. Punto. Capítulo 106, Conversación con AC. Después de todo, y sentía que este era un mundo espejo. Aunque se dice que existe una orden invisible que restringe a estas personas, pase lo que pase, si este es realmente un mundo espejo, debe haber una forma de obtener poder. ¿No eres una variable? Entonces intenta romper la rutina. Si logras romper las reglas de este mundo y romper el orden de 5 y 7, comenzará oficialmente tu contraataque. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. Para entonces, y prácticamente había recuperado su aspecto vital, salvo por unas pequeñas molestias en el cuerpo. La toxina de este guepardo dorado es realmente poderosa. Al mismo tiempo, y estaba muy débil después de la intensa batalla anterior. Se decía que, después de estar en cama 2 días seguidos, apenas podía mantenerme en pie. Al tercer día, y se recuperó por completo. En ese momento, y estaba en la cubierta, charlando con AC. Los dos, apoyados en el mástil del bote, contemplaban el océano azul, charlaban animadamente, aunque no sé dónde lo oíste, es realmente interesante. ¿Las frutas del diablo pueden dar a la gente todo tipo de habilidades? No puedes nadar después de comer. El rostro de AC estaba lleno de incredulidad. Tos. Sí, he oído que existe algo así en este mundo. Y preguntó tentativamente al principio, pero luego sintió que simplemente insistía en esta declaración. Tal vez nadie lo sepa realmente. Y a través de la conversación con Esteas, y también supo que Barba Blanca en este mundo es el capitán de este barco. Pero este no es un barco pirata. Es un barco pesquero, y esta gente se gana la vida yendo al mar a pescar. No tienen una residencia fija, básicamente comen y viven en este barco. En cuanto a por qué y fue rescatado en tierra antes, fue porque estas personas llegaron a una isla para abastecerse de agua dulce, y ese día resultó que un grupo de personas fue a cazar al bosque y se encontró con y en coma. Así que simplemente lo acepté. En este enorme barco pesquero, el capitán Barba Blanca llamará cariñosamente a todos un hijo o un niño. Estos villanos se llevan muy bien entre sí. Y no pudo evitar suspirar cuando escuchó esto, este mundo es realmente interesante. En el mundo real, los piratas de Barba Blanca son de la misma era que One Piece. Y definitivamente se encuentran en la cima del mundo. Especialmente este capitán Barba Blanca en el mundo real, quien más tarde casi llegó a la cima. Casi se ha convertido en el hombre más fuerte del mundo. Pero en este mundo tras la puerta del orden, en realidad es solo el capitán de un barco pesquero. Esto realmente le causó mucha curiosidad a y. Comillas, acabas de decir que te llamas Charlotte y. A Ace pareció habérsele ocurrido algo y luego preguntó con curiosidad. Sí, comillas, Charlotte es tu apellido 2.2 por supuesto, comillas, eres de la familia Charlotte, comillas, familia Charlotte. ¿Qué es eso?, preguntó y en voz baja. Solo he oído hablar un poco sobre ella. Se dice que la familia Charlotte domina casi la mitad del mercado de postres. Aunque el precio es un poco más alto, el sabor es realmente bueno. ¿Nunca has probado los postres de la familia Charlotte? Punto. Capítulo 107 ¿Familia de postres?, preguntó Ace confundido. Porque le parecía un poco extraño. Cuando dices esto, me recuerda un poco. La familia Charlotte, es la dueña de la familia Big Mom. ¿Quién es?
La jefa de la familia Charlotte es Charlotte Linlin. Así que es así, entonces no creo haber oído hablar de ella, dijo Y con pretensiones. Parece que este mundo no es muy diferente del mundo real en algunos aspectos. Resulta que no solo existe Barba Blanca en este mundo, sino también la familia Charlotte. Entonces, el jefe de la familia Sherlock también es Sherlock Linlin. Pero el problema es que esta familia es 12 veces diferente de lo que hacen en el mundo real. Era solo un negocio de postres, lo que hizo que Y se sintiera muy raro. Ahora, Y se ha vuelto cada vez más capaz de aceptar algunas cosas de este mundo. La gente como Barba Blanca es solo el capitán de un barco pesquero, así que ¿qué puede sorprender a Y? Bueno, míralo. Y estaba aturdido, y una palma apareció frente a él, sosteniendo un dulce bellamente envuelto. Este es el dulce de la familia Charlotte. Y se quedó atónito por un momento, luego miró más de cerca, y en el papel del dulce estaba impreso, Compañía Tottoland. Y quiso reír un poco en ese momento. En el mundo real, Tottoland es un país muy poderoso. Y la reina de este país es uno de los 4 emperadores, Bigma. En este mundo, se ha convertido en una compañía. Comillas de, la isla de los dulces Y murmuró el contenido del papel de regalo y extendió la mano para agarrar el dulce. Sin embargo, cerró la mano y se lo guardó en el bolsillo. Comillas ni lo pienses Y sonrió con ironía. En este mundo resultó ser tan interesante. Es solo un dulce, ¿verdad? Pero, bromas aparte, Y obtuvo información muy importante de aquí. Antes, Y estaba más preocupado. No sé qué hacer en este. Del mismo modo, desconozco la situación general del mundo. Pero ahora, tras abordar el barco de Barba Blanca, Y también ha adquirido información general sobre este mundo charlando con los miembros de la tripulación. Durante más de un día, Y Esteas fueron quienes más charlaron. En primer lugar, la topografía de este mundo no difiere mucho de la del mundo real de los piratas. El mismo continente en forma de cinturón, más un canal vertical especial, divide el área marítima de 507 en este mundo en 4 partes. Sin embargo, no existe una gran línea. El gran tesoro secreto, como Onepiece, no existe. Y en esa ruta especial, tampoco existen los 4 emperadores. La razón por la que esta ruta es especial es su riqueza en mariscos. Muchas criaturas marinas difíciles de encontrar en otras zonas marinas, o algunos tesoros marinos, se pueden encontrar en este canal. El mayor comprador de estos objetos es una raza llamada dragones celestiales. Aunque los dragones celestiales tienen mala reputación, son realmente muy ricos. La gente de esta raza es extremadamente astuta y sabe cómo, para hacer negocios y son la raza más rica del mundo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 108 Peligroso e inusual. Viven en Tierra Santa Mariejois en la línea roja y dominan el 75% de la riqueza mundial. Aunque menos populares, sin la presencia de estos dragones celestiales, los barcos pesqueros como el Barba Blanca no serían necesarios. A continuación, el barco navegará hacia el canal en el mundo real llamado Grand Line. Busque los costosos productos marinos de esta vía fluvial y véndalos a estos dragones celestiales a un precio superior. Este canal en este mundo tiene un hermoso nombre, llamado Anillo Arcoíris. Pero aunque el nombre es hermoso, es peligroso e inusual. El geomagnetismo, los fenómenos celestiales, las corrientes oceánicas y las corrientes de aire de este anillo arcoíris son todos caóticos. También hay algunas criaturas marinas muy poderosas y agresivas. Cada año, ese canal consume la vida de muchos pescadores. Y cuando Y escuchó a decir esto, se emocionó mucho. Aunque en este mundo, Barba Blanca ya no posee esa habilidad excepcional, sigue siendo muy aventurero. Sabiéndolo, Y sintió un inexplicable alivio. Sin embargo, justo cuando estaba aturdido, un fuerte cuerno resonó en el cielo. Comillas hay piratas del mar, 99. A esto le siguió un grito ronco. Y se giró bruscamente y vio un barco oscuro que venía del noroeste. En la bandera de este gran barco había impresa una enorme calavera. A ambos lados de la calavera había 2 cosas que parecían relojes de arena. Cuando Y estaba aturdido, lo empujó. Comillas vuelve a la cabina. Dicho esto, corrió rápidamente en dirección contraria. Comillas pirata Y perdió la cabeza un poco. ¿Acaso este no es un mundo condicionado por un orden invisible? ¿Por qué sigue existiendo?
Sin embargo, Y reflexionó y probablemente comprendió la razón. Aunque se dice que no existen las frutas del diablo ni los 3 tipos de Aki en este mundo, eso no significa que no existan la matanza ni la muerte. No significa que no exista un bando malvado. Es solo que en este mundo no existe tal cosa como para aniquilar fácilmente una ciudad y destruir un país. En ese momento, un proyectil cayó repentinamente junto al barco y se deslizó por el mar. Durante un rato, las olas altísimas estallaron, y pareció como si una lluvia torrencial cayera sobre la cubierta. Al observar a la tripulación del barco, no hubo confusión alguna. Aunque todos parecían muy nerviosos, se mantuvieron en orden y rápidamente encontraron su rumbo y posición, listos para luchar contra los piratas. Otra bala de cañón cayó junto al barco pesquero. Sin embargo, Y se quedó quieto, entrecerrando los ojos al ver el barco que se acercaba. Finalmente, Y lo vio. Claramente. A ambos lados del cráneo, había 2 patrones de reloj de arena. Comillas, los piratas del arroyo. Y se sintió un poco familiarizado antes, pero ahora finalmente recordó la información relevante. Zhao de Li, este grupo pirata, en el mundo pirata normal, está liderado por el almirante Krip. Esta persona posee una fuerza extraña y está armado. Se cree invencible y no tiene oponentes. Y también es un aspecto estándar del mundo pirata. Arrogante, despiadado, mezquino. Él y su comandante en jefe, el hombre fantasma Ajin, son simplemente compañeros naturales, como un nido de serpientes y ratones. Y este grupo pirata, en general, es un rango relativamente poderoso. Punto. Capítulo 109. El Phoenix Margao. Al menos este gran barco llamado Dreadnought Battleship Sabre ya es muy afilado. 3 cubiertas, la proa tiene forma de pantera, ideal para el impacto, y el fuego de artillería es feroz. Sin duda, es el enemigo natural de los barcos pesqueros. Pero los del bando de Barba Blanca no se distrajeron. A Y le cuesta imaginar que en este mundo, tras la puerta del orden, estos sean solo unos pescadores. Pronto, el Moby Dick de Barba Blanca también comenzó a contraatacar. Este Moby Dick también está equipado con artillería. Simplemente, su alcance no es tan amplio como el del barco pirata Creek, así que no hubo un contraataque inmediato. Y a medida que los 2 barcos se acercaban, el Moby Dick de Barba Blanca también inició un feroz contraataque. Durante un rato, los proyectiles revolotearon por el cielo, y Y también quedó asombrado. Tras llegar al mundo tras la puerta del orden, era la primera vez que sentía la emoción de la guerra. En ese momento, una bala de cañón volaba hacia él. Y sonrió, pues ya se había apuntado a la velocidad del guepardo. Esta bala de cañón, obviamente, no le bastaba. Y incluso tuvo tiempo de apreciar la bala que le cayó encima. Pero al instante siguiente, Y fue empujado. Esta vez, Y no estaba preparado y se tambaleó hacia adelante una docena de pasos, casi cayendo. Y giró la cabeza y vio que era el Fénix Margao. Sin embargo, en este mundo, esta persona no tiene el apodo de Fénix, sino solo el nombre de Margao. Como nadie en este mundo ha descubierto la fruta del diablo, es imposible que haya comido fruta de avenida. Comillas, no mueras. Antes de que terminara de hablar, el caparazón se estrelló contra la cubierta con fuerza, pero no explotó inesperadamente. El corazón de Y se enardeció. Efectivamente, los piratas de Barba Blanca, la gente en el barco pesquero estaba entusiasmada. En el mundo de los piratas, este Margao es sin duda una figura veterana de los piratas de Barba Blanca. Incluso Ace se unió oficialmente a los piratas de Barba Blanca después de hablar con Margao. Además, en la guerra de la cumbre, tras la muerte de Ace, también hizo todo lo posible por proteger al rey Luffy. Finalmente, 2 años después de la guerra de la cumbre, también ayudó a Bang Luffy a desafiar a Kaido. Esta también es una figura importante en el mundo pirata. En este mundo, aunque se dice que no hay habilidad ni aquí de la fruta, pero aún así es confiable. Si un grupo así puede devorar la fruta del diablo en el mundo de los piratas, entonces, ¿podría haber otro grupo de piratas de Barba Blanca en este mundo que pueda sacudir el mar? Esto también hizo que Y lo esperara con ansias. Porque esta gente no se comporta como pescadores comunes en absoluto. Y el Creek no tardó mucho en acercarse al barco de Barba Blanca. Inmediatamente después, innumerables cuerdas y escaleras de cuerda fueron arrojadas por los piratas. Uno por uno, los piratas se vistieron de manera extraña, gritaron de manera extraña y treparon hacia el barco. Mientras conducían, la tripulación del lado de Barba Blanca aún pudo evitar que abordaran el barco. Pero como había demasiados piratas,
Se libró un combate cuerpo a cuerpo en esta cubierta. Al principio, Y estaba un poco preocupado. Porque, en cualquier caso, también son un grupo de pescadores que se ganan la vida pescando. Punto. Capítulo 110 Descontrol. Frente a este grupo de piratas despiadados, ¿no se crearía una situación desequilibrada en un combate cuerpo a cuerpo? Pero pronto, Y se dio cuenta de su error. Cuando estos pescadores tomaron las armas, no mostraron ninguna debilidad ante esos brutales piratas. De hecho, ambos bandos estaban divididos por igual. Esto también sorprendió mucho a Y. En ese momento, entre la multitud, Y volvió a ver esas figuras tan familiares. Además de Barba Blanca y Margo, están el capitán de la 2, División Kozuki Ouden, Portgas de Ace, Diamond Jose, Bramanque. Y muchos más. Todos son rostros muy familiares, y aún mantienen una comprensión tácita natural al trabajar juntos. Aunque se dice que no son tan buenos como en el mundo pirata, no poseen ninguna habilidad frutal, pero también son robustos y excepcionales en combate. Pero mientras Y disfrutaba de la vista, de repente descubrió que había un problema en la cubierta en la esquina noreste. Una enorme figura estaba arrasando, y muchos de los tripulantes de Barba Blanca volaron hacia atrás con sangre en la boca, incapaces de detener al tipo en absoluto. Y miró más de cerca y descubrió que este tipo estaba cubierto de escudos. Casi un tipo envuelto en un escudo. Incluso en el vampiro, había 2 pequeños escudos, que se veían indescriptiblemente extraños. Y con tal imagen, ¿cómo no iba a impresionarse Y? Comillas muro de hierro. Baru también es el almirante, miembro de los piratas del arroyo. Gracias a su fuerza y a sus escudos por todo el cuerpo, la tripulación de Barba Blanca no pudo hacerle daño, HMPH. En este mundo también pareces un cobarde Y resopló con frialdad y salió corriendo bruscamente. La velocidad era tan rápida que solo dejó una mancha de sombras en el aire. Esta es la velocidad del guepardo dorado en el mundo del orden. Y cuando Baru corría riendo desenfrenadamente, se quedó atónito y se detuvo. Porque claramente sintió un dolor agudo en el brazo. Vi a Baru girar la cabeza con incredulidad y mirarse el brazo, que en realidad era una larga herida, desde el hombro izquierdo hasta el codo. Comillas abajo en un instante, Baru entró en un estado de locura. Quien se detuvo al galopar, sonrió. Este tipo es así. Siempre ha creído que su defensa es inquebrantable e invencible, así que si se encuentra herido y sangrando, entrará en un estado de locura, por flores. Justo ahora, Y usó su excelente velocidad para arañarse el brazo en un instante. Entonces, Balunes entró naturalmente en este estado. Sin embargo, en este mundo limitado por el orden, ¿cómo podría convertirse en ese Baru de llamas? Así que Y lo echó del bote de una patada, 0. Pero en ese momento, Y sintió de repente una ráfaga de viento que soplaba desde el lado derecho. Con el rabillo del ojo, vio vagamente la túnica de Suyou serpiente roja. Comillas Ghost Akin. Y se quedó atónito. Este es el segundo al mando de los piratas de Creek, y en el mundo pirata, posee una fuerza extraordinaria. Ni siquiera el Sanji de la primera época es rival. Esta vez, me temo que sus muletas de hierro se derrumbaron. Maldición. ¿Cuándo? Y tiene una velocidad vertiginosa, pero esto es demasiado repentino. Y quiere moverse, pero es demasiado tarde. Justo cuando Y estaba extremadamente ansioso, de repente sintió que su cuerpo se iluminaba, como si hubiera perdido la gravedad. Voló por los aires y luego aterrizó pesadamente en el suelo. Al girar la cabeza y mirar, era el cuerpo robusto de Barba Blanca. Comillas Gularala, muchacho, no está mal cuchillo. Punto. El capítulo 111 es bastante bueno. Y giró la cabeza y vio una figura robusta, bloqueando el deslumbrante resplandor crepuscular, de pie detrás de él. Resultó que Barba Blanca lo estaba llevando a un lado justo ahora. Solo entonces escapó del golpe fatal. Sigue siendo el viejo Barba Blanca. El corazón de Y se conmovió y no supo qué decir por un momento. No parece que en un mundo de orden, como en el 507, con la pérdida de poder, esta gente se vuelva mediocre. Desde ver a estos tripulantes luchando valientemente contra los piratas hasta el momento en que Barba Blanca se salvó, Y no tiene dudas. Aunque en este mundo, el equipo de Barba Blanca no tiene la capacidad de dar frutos, el espíritu y la actitud siguen siendo los mismos que en el mundo de los piratas. Además, este anciano barbudo es bastante bueno en eso.
Y estaba muy emocionado en ese momento, sin entrar en pánico por el peligro, al contrario, su corazón rebosaba de esperanza. Dado que este equipo es así, Y debe encontrar la manera de que obtengan la capacidad de dar frutos. Y a medida que crezcan, Y también podrá fortalecerse juntos. Y luego, en este mundo, Y debe trabajar duro para encontrar esas caras conocidas y fortalecerlas. Y quiere reconstruir el orden y las reglas de este mundo, y convertir este mundo de atracciones en un mundo de piratas más poderoso. De esta manera, Y puede obtener más poder al registrarse. Comillas chico, no te asustes, ve a ayudar tras la aparición del padre Barba Blanca, el fantasma Akin no se atrevió a moverse con ligereza. Aprovechando este esfuerzo, Barba Blanca volvió a agarrar el collar de Y lo lanzó en una dirección. Y también tenía una sonrisa irónica en el aire. Y comprende que Barba Blanca nunca ha sido una persona que haga las cosas como una suegra. Después de ver su buena capacidad de combate, naturalmente no se negará a unirse a esta sangrienta batalla. Pero cuando Y estaba a punto de aterrizar, se dio cuenta de que Barba Blanca le había pedido que lo salvara. Porque ya estaba reprimido por un hombre con armadura de acero. Este hombre empuñaba un arma grande que parecía pesar más de 100 gins, agitándola de arriba a abajo sin mucho esfuerzo. Aunque también es muy fuerte, obviamente es un poco abrumador. Comillas Crick, las pupilas de Y se encogieron y reconoció a este tipo al instante. En el mundo de los piratas, aunque este hombre no posee la habilidad de la fruta del diablo, su fuerza natural es infinita, y es astuto. Es un villano declarado. Pero en este mundo, este hombre está claramente debilitado. Debes saber que en el mundo de los piratas, el arma gigante que empuñaba Crick pesa 1 tonelada. Pero el arma en su mano ahora pesa como máximo 90 kilos. Parece que en este mundo, no solo no existe la fruta del diablo, sino que los atributos naturales de algunas personas también se han debilitado considerablemente. Sin embargo, incluso si se debilita 10 veces 2.2 veces, este arma de 90 kilos no es algo que pueda detener. Ahora tiene varios rasguños en el cuerpo y sus movimientos son un poco lentos. Comillas Cuidado. Después de que Y aterrizó, se convirtió en una imagen secundaria y salió corriendo. Un destello de fuego explotó en la cubierta. En un instante, se abrió un gran agujero en la cubierta. Capítulo 112. ¿Conoces bien a este tío? Pero que estaba allí antes, fue derribado por Y. Resultó que fue Crick quien disparó un misil oculto. Pero en cuanto Y llegó, no lo hirió. Comillas maldición. Un tipo insidioso. Gracias, eres muy bueno. Estaba muy enojado al principio, luego un poco raro. Ten cuidado, este tipo es insidioso, dijo Y con una expresión seria. Comillas ustedes, los de 12, parecen conocer muy bien al señor Ben, preguntó Crick con una mueca. Justo ahora, Crick pensó que podría matar de un solo golpe, pero no esperaba ser destruido por un tipo que apareció de la nada. Claro, no es solo una basura que se cree invencible, dijo Y con extrañeza. Comillas atrévete a subestimar a este tío. Crick se enfureció al instante y lo aplastó con una gran pelea. Y quería este efecto. Y no estaba de humor para pelear, pero el ataque del tipo fue demasiado feroz y estaba lleno de trucos extraños. Así que mejor déjalo en tus manos. Después de todo, conozco a esta persona bastante bien. Si es así, entonces es el más adecuado para él. Así que decidió enfadar directamente a Crick. Y Crick estaba furioso, entregó a y llamó a Y sin más. Comillas los demás miembros de la tripulación que fueron a ayudar, déjenme la tarea. Y rodó, esquivando el golpe fatal. Aunque esta gran arma es muy pesada, en las manos de Crick, parece una espada corta, y la velocidad de ataque es muy rápida. Afortunadamente, Y se había apuntado antes a la habilidad de Cheetah. De lo contrario, no habría posibilidad de victoria. Incluso el propio físico de Y es fuerte. Pero se enfrentó a un monstruo. Comillas chico, veamos cuánto tiempo puedes esconderte de este tío. Muere. Crick blandió un arma pesada y lanzó una nueva ronda de ataques frenéticos contra Y. En cuanto a dudó un momento, y luego rápidamente se unió a otro. Capítulo. Después de todo, en este barco no hay suegras. Y, por otro lado, esquivó a diestro y siniestro, intentando evitar la gran pelea de Crick, que se balanceaba como un molino de viento.
En ese momento, Y, aunque sostenía un cuchillo largo recogido del suelo, no atacó precipitadamente. Porque Y estaba esperando una oportunidad. Efectivamente, después de docenas de rondas, Crick había revelado gradualmente su apariencia sin apoyo. Aunque blandía esta gran arma tan rápido como una daga, el consumo de fuerza física era enorme. Aunque este Crick nació con poder divino, su fuerza física era limitada después de todo. Comillas chico, eres un conejo. En ese momento, el rostro de Crick se sonrojó y la velocidad de ataque disminuyó significativamente. Y estaba esperando en ese momento. Cuando el arma en la mano de Crick se detuvo, Y dio un pisotón y desapareció directamente en el lugar. Comillas no está bien. Crick se sorprendió y rápidamente extendió la mano. La retiró. En un instante, Crick pareció transformarse en un gran erizo. Esta es exactamente su capa de la montaña de la espada. Sin embargo, cuando Crick se enfrentó a un enemigo formidable, descubrió que Y no había atacado. En cambio, reapareció en su lugar. Oye, sabía que ibas a hacer esto. Punto. Capítulo 113. ¿Qué secta tan malvada? El rostro de Y estaba lleno de desdén. Crick se quedó atónito. En ese momento, solo sintió que el joven frente a él era tan misterioso. ¿Por qué parece que te conoces tan bien? Desde el momento en que el casquillo del arma oculta falló, Crick sintió que algo andaba mal. Ahora, es aún más cierto que su cabeza está en cortocircuito. ¿Podría este misterioso joven frente a él ser su némesis? Comillas, ¿para qué es esto? El erizo de la mascarada, rió Y. Y esta capa de la montaña de la espada, en esencia, es para sorprender al enemigo y asestarle un golpe fatal. Convertir la defensa en ataque tomará a todos por sorpresa. Aquellos que habían visto este truco suyo antes se habían ido al infierno. ¿Por qué todo esto es tan malvado hoy? Y Crick originalmente era una persona extremadamente estrecha de mente e irritable, pero esta vez, realmente lastimó su autoestima. Después de todo, en esta escena, parezco ser realmente estúpido. La gente simplemente se balanceó en el lugar por un tiempo, y de hecho hicieron trampa en su movimiento definitivo. Esto realmente hizo que Crick se sintiera inaceptable. Había algo mal con todo hoy. Desde que conocí a este joven, sentí una profunda inquietud. Resulta que es un joven realmente extraño. ¿Qué demonios está pasando? Cuando Crick se centró en otros capítulos, descubrió que su grupo pirata estaba claramente en desventaja. Obviamente, solo se trata de unos pescadores. ¿Por qué hay una fuerza de combate tan robusta? Sobre todo el tipo con barba blanca, quien de hecho suprimió al fantasma Ajin. ¿Qué clase de fuerza tiene este fantasma Ajin? ¿Aún no lo sabes? ¿Por qué es así? Está mal este barco. Nada está bien hoy, especialmente cuando me encuentro con un chico tan impredecible. En este momento, este Crick ya ha revelado un poco de locura. De todos modos, esta persona originalmente era un lunático en el mundo pirata, y no haría que la gente se sintiera demasiado extraña como para hacer algo. Y también sintió que algo andaba mal. Así que se convirtió en una imagen residual y corrió hacia arriba de nuevo. Y justo cuando Y acababa de comenzar, este Crick extendió la mano y sacó una máscara de gas de su cintura. Y se la apretó en la cara. En este momento, Y ya estaba corriendo por los aires, y el camino secreto era como se esperaba. Crick en este mundo realmente tiene un gran movimiento asesino. Y recordó que en el mundo de los piratas, este gas venenoso causó muchos problemas para el sombrero de paja por un tiempo. Es cierto que aunque no hay fruta del diablo en este mundo, no significa que no haya matanza ni muerte, y que no haya cosas que puedan lastimar a las personas. Aunque se dice que en este mundo lleno de orden, Y siente que incluso si este Crick detona la bomba de gas sobre él, Lee, no tendrá el tipo de poder en el mundo de los piratas. Pero en cualquier caso, incluso si la toxicidad se reduce 10 veces, aún causará bajas a gran escala. Parece que este tipo está realmente loco, ni siquiera le importa su propia tripulación. Pero como Y sabía lo que estaba pasando con este tipo, se apresuró a comprarlo. Justo cuando Crick se puso su máscara de gas, Y corrió frente a él. Punto. El capítulo 114 nos resulta demasiado familiar. Aunque Crick ya se había puesto la mano en la cintura, antes de que pudiera sacar la bomba de gas, Y le dio una patada en la cara. En un instante, con fragmentos de dientes y sangre, Crick voló boca abajo. Luego cayó pesadamente sobre la cubierta y se desmayó. Y suspiró aliviado, por suerte, comprendió lo que le pasaba.
Porque el Krieg de YEI en el mundo pirata nos resulta demasiado familiar. Su mayor ataque letal no es más que la artillería de su arma oculta y el gran cañón que blande en su mano. Y, por supuesto, su mayor ataque letal es su bomba de gas. Y como este es un mundo espejo, YEI puede predecir al enemigo primero y eliminar estos peligros de raíz. Español, esto realmente puso nervioso a YEI. Porque aunque dijo que firmó la velocidad del guepardo, después de todo, comparado consigo mismo en el mundo de los piratas, ya es mucho peor. Si la bomba de gas venenoso realmente detonara, entonces probablemente no sobreviviría en absoluto. Entonces esto es lo que hizo que YEI estallara en un sudor frío. Parece que en este mundo, realmente debes tener cuidado, BCCC, si no tienes cuidado, realmente puedes estar condenado. Pero hay una cosa que hace que YEI se sienta extraño. ¿No tenía miedo el hombre misterioso antes de eso de su propia muerte en el mundo detrás de la puerta del orden? YEI sabía que definitivamente quería usar este mundo ordenado para obligarse a sí mismo a rendirse. Porque YEI era una fuerza poderosa en control antes. Un año después de esa batalla, YEI ya tenía la fuerza para vencer a Kaido. Después de entrar en este mundo, YEI realmente perdió por completo el poder que tenía antes. Se estima que esta persona misteriosa quiere comenzar desde este punto y hacer que YEI se rinda ante él. Después de todo, el sabor de perder una superpotencia a veces es más incómodo que perder el trono. Pero el problema es que el mundo también es extremadamente peligroso. Si realmente muriera en este mundo, por ejemplo, si dejara que este Krieg liberara el cinturón de gas venenoso ahora mismo, ¿no fallaría el abaco de este hombre misterioso? Esto hizo que YEI se sintiera muy extraño. De todos modos, la forma de hacer las cosas de esta persona misteriosa realmente lo hizo sentir muy incomprensible. YEI ni siquiera sabía lo que estaba pensando esta persona. En este momento, YEI se sintió un poco enredado. Con la caída de Krieg, la situación de batalla aquí gradualmente tiene una cierta tendencia. El lado de Barba Blanca ya tiene una gran ventaja. Aunque se dice que la situación abrumadora aún no ha aparecido, pero siento que estos piratas no deberían poder durar mucho. Pero YEI no esperaría a que la batalla llegara a su fin de forma natural. Porque en ese caso, aumentará las bajas de la tripulación de Barba Blanca. Ahora que este Krieg ha sido derrotado por sí mismo, YEI puede unirse naturalmente a los diversos grupos de batalla y terminar la batalla lo antes posible. Es por eso que YEI pisó fuerte y se convirtió nuevamente en una imagen residual, corriendo hacia el grupo de batalla más cercano a él. En este momento, algunos piratas han descubierto que su líder ha sido derrotado por un hombre que parece muy joven. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 115. Un buen plan. Además, el fantasma extremadamente poderoso, Akin, fue reprimido por un anciano llamado Barba Blanca que parecía bastante joven. Por lo tanto, por un tiempo, la moral también estuvo un poco baja y hubo una sensación de falta de voluntad para luchar. Además, YEI se unió al grupo de batalla y resolvió rápidamente las batallas de los grupos de batalla. Así que no pasó mucho tiempo antes de que la batalla terminara en una victoria completa para el lado de Barba Blanca. YEI también se sentó en la cubierta, jadeando por respirar. Esto casi ha agotado su resistencia. Este enorme contraste realmente hizo que YEI se sintiera bastante incómodo. Si era el yo anterior quien quería resolver a estos piratas, entonces me temo que una mirada puede resolver el problema. Pero ahora YEI está exhausto y como una calabaza de sangre. Estaba cubierto de sangre y no podía distinguir cuáles pertenecían a otros y cuáles a él mismo. Aunque YEI era muy veloz, en esta feroz batalla, inevitablemente sufrió algunas heridas. Pero, por supuesto, si esa misteriosa persona quiere obligarse a cometer el crimen en virtud de esto, es simplemente imposible. Aunque se decía que había perdido toda su fuerza ahora, YEI sintió un gran vacío por un tiempo. Me siento muy vacío psicológicamente y estoy ansioso por regresar al mundo real y recuperar ese poderoso poder. Pero ahora YEI tiene un nuevo objetivo. Esta misteriosa persona probablemente nunca imaginó que el variable YEI sería tan poderoso. No esperaba que YEI tuviera un plan tan bueno ahora. Ahora YEI solo quiere reconstruir el orden y las reglas en este mundo. Hacer que estas personas vuelvan a ser más fuertes y se conviertan en piratas en el mundo real. Incluso más fuertes que los piratas del mundo real.
Después de todo, los corazones de estas personas están ahí. Y si YI realmente puede tener éxito, entonces YI cree que al registrarse, definitivamente obtendrá más poder que antes. En ese momento, YI podrá luchar con el hombre misterioso. De hecho, cuando se enfrentó a esa persona misteriosa antes, era como una hormiga. No hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Después de que el hombre misterioso invocó la puerta del orden, YI realmente no tuvo la capacidad de resistirse, por las flores. Su elemento de habilidad más fuerte, el agujero negro, podría ser tragado por la puerta del orden. Esto fue de hecho una gran sorpresa para YI. Pero no importa no importa cuán fuerte sea esta persona, YI no dejará que sea difícil. Y cuando llegaste por primera vez a este mundo, ¿no era la brecha entre tú y algunas personas la misma que la brecha entre tú y esa persona misteriosa antes? ¿Pero entonces qué? Más tarde, pudo repeler una existencia como Kaido. YI ya tenía el poder de destruir a Kaido antes de que se involucrara en el mundo de la puerta del orden. Siendo ese el caso, YI cree que puede crecer rápidamente en este mundo. Aunque es difícil decir que no es tan fácil de hacer. Pero no importa cómo lo digas, dado que eres una variable, debes darle pleno juego a esta característica tuya. De ahora en adelante, YI cambiará lentamente el mundo. De hecho, esto hace que YI sienta que esto es más emocionante que hacer cosas en el mundo pirata. Punto. Capítulo 116. Algunas conjeturas. Según la ruta anterior, si no existe tal persona misteriosa, el mundo pirata es tal como se muestra en la superficie. YI no es más que quien puede aplastar a los 4 emperadores y al cuartel general naval. Finalmente, eliminar a los brutales y codiciosos dragones celestiales del mundo. YI también pensó que lograr tal objetivo le haría sentir que Mayo 37 fue un gran éxito. Pero ahora YI sentía que carecía de sentido. Después de todo, no hay nada más interesante que transformar un mundo. Lo que YI debe hacer ahora es convertir este mundo espejo lleno de orden en un mundo pirata exactamente igual al mundo exterior. Tan solo pensarlo lo emocionaba. En este caso, YI sintió que aún debía comenzar desde la gran ruta. Aunque se dice que en este mundo, la zona marítima perpendicular a la línea roja se llama el anillo arcoíris. Pero no importa cómo se llame, YI realmente quiere empezar desde aquí. Porque cree que debe haber algo oculto. Es probable que encuentre algo aquí, algo que otorgue poder a la gente de este mundo. Incluso si no existe la fruta del diablo, YI cree que hay algo más. Pero YI se inclina más por la fruta del diablo en este mundo. Puede que simplemente esté profundamente oculta. En cuanto a las frutas de ese mundo pirata, YI ya había hecho algunas conjeturas. YI cree que el origen de la fruta del diablo probablemente se encuentre al final del Grand Line. Puede que haya un gran árbol que produzca fruta del diablo en este lugar. YI, de hecho, había sido muy escéptico antes. De lo contrario, en ese mágico mundo de piratas, ¿de dónde provenían estas frutas del diablo? YI creía que esto no debería ser algo que se produzca en el océano. Si esta piedra de afilar se produce en las profundidades del océano, entonces debe haber un grupo de personas dedicadas a recolectar frutas del diablo como cazarrecompensas. En otras palabras, si esta cosa se distribuye en este mundo pirata, creo que su tasa de producción debería ser relativamente alta. Porque una buena fruta del diablo es simplemente invaluable. Se estima que innumerables personas se apresurarán a buscarla y luego formarán varios equipos para encontrarla. Pero esa obviamente no es la lógica en ese mundo pirata. YI cree que debe haber un cierto umbral. El lugar donde finalmente nació debería ser un lugar al que el 99.9% de la gente del mundo no pueda llegar. YI sospechaba que podría estar en el lugar donde Nepiece enterró el tesoro. Quizás sea un árbol, quizás crezca en el suelo, o quizás crezca en una enredadera. Pero esto es irrelevante, lo importante es que YI siente que esta cosa debería estar concentrada en un solo lugar. Y en este mundo espejo, YI sintió que tal vez debería haber algo así. Es solo que estaba escondido más profundamente. Quizás en 2.2, la forma de obtener la fruta del diablo en este mundo será mucho más difícil que en el mundo pirata. Pero la pregunta es, ¿no perteneces a la variable de este mundo? Siendo ese el caso, YI sintió que el problema no debería ser particularmente grande. Dado que él es una variable que pertenece a este mundo, YI cree que es capaz de romper ciertas rutinas en este mundo espejo. Punto.
Capítulo 117. Bien informado. De hecho, sin importar cuánto lo analizara Y, creía que la fruta del diablo en este mundo debería estar al final del gran camino. Pero ahora, en este mundo, este canal se llama el anillo arcoíris. De hecho, Y también le preguntó a Ace sobre esto. Pero Ace no sabía mucho sobre el final de este anillo arcoíris, ya que nadie ha logrado llegar a ese lugar. Después de todo, ese lugar es demasiado peligroso. Tras entrar en el anillo arcoíris, tendrás que enfrentarte a entornos naturales particularmente peligrosos. Y cuanto más avanzas en esta ruta, más peligroso se vuelve. Aunque se dice que el marisco en las profundidades es extremadamente rico, quienes se han adentrado demasiado no han podido regresar sin excepción 12, así que al final de este canal hay una zona restringida. Una zona restringida a la que nadie puede acceder. Hay algunas leyendas sobre esta zona restringida, y Ace también le contó algunas a Y. Pero Y no se sentía confiable. Y simplemente sospechaba que la fruta del diablo debería estar sellada en su interior. Si Y puede eliminarlos, creerá que puede cambiar el mundo. Pero, por supuesto, también necesita prepararse. En otras palabras, debe hacer otras suposiciones. Es decir, quizás la fruta del diablo no exista en este mundo, y la forma de obtener poder en este mundo sea por otros medios. Si este es el caso, Y necesita investigar toda la información posible sobre este mundo. De hecho, la gente en este barco pesquero de Barba Blanca está bastante bien informada. Han conducido a las profundidades del anillo arcoíris. Esto debe haber sido muy rico. Y Ace no habían terminado de hablar antes, cuando los piratas abordaron el barco inesperadamente. Después de esta batalla, Y necesita seguir investigando con la gente del barco, hay mucha información sobre este mundo. Y necesita encontrar pistas útiles y luego reconstruir un plan a partir de él. Y debe encontrar la manera de obtener poder y descubrir el contexto de este asunto. Solo así podremos volvernos más fuertes. Si Y puede cambiar el mundo, entonces cree que ganará más poder. Porque desde que el sistema de registro entró en este mundo, aunque se ha vuelto muy lento, Y también se ha vuelto más sensible. Porque incluso algo como un guepardo, cierta habilidad o la mayor ventaja en su cuerpo, se puede obtener al registrarse. Siendo así, Y sintió que si podía cambiar el mundo lentamente, seguramente se volvería cada vez más fuerte. Esto no debería ser un suspenso. Y justo cuando Y se estaba relajando, la voz del sistema 537 sonó de repente de nuevo. Ding, inicio de sesión exitoso. Iniciar sesión en Crick, 1-1, ding. Comillas, obtén el poder natural de Crick. Y se quedó atónito, e instantáneamente sintió que su poder se hacía mucho más fuerte. Ya no es el mismo que antes. Aunque todavía es insignificante comparado con el yo en el mundo pirata. Pero ahora es mucho más fuerte que cuando llegó por primera vez a este mundo. Esto dejó a Y extremadamente sorprendido. En la actualidad, no solo tiene la velocidad del guepardo dorado, sino también el poder del pirata Crick. Capítulo 118. Mira de quién es el puño más grande. Aunque se dijo antes que Y también es más poderoso, pero eso es solo porque su condición física es mejor. No coincide con el poder natural. Si se dice que Y maneja esta pistola de 200 libras, sigue siendo muy laborioso. Pero ahora Y obviamente puede hacerlo. Esto hizo que Y se sintiera extremadamente emocionado. Ahora que no ha comenzado a cambiar el mundo, ya puede comenzar a adquirir varios poderes poco a poco. Así que creo que este proceso, Y irá más suavemente. Después de todo, en este mundo, la fuerza se usa para hablar, y depende de quién tenga el puño más grande. Si las personas en este barco pesquero de Barba Blanca hoy no fueran tan poderosas, naturalmente serían asesinadas por este grupo de piratas. En este mundo, se aplica algo similar a la ley de la selva. Y dado lo que dijo, por supuesto que Y necesita más poder. Mientras Y estaba feliz, también pensó en una pregunta: este Barba Blanca también es muy poderoso y tiene un talento de combate muy alto con As, pero ¿por qué no los contrató con éxito? Será una respuesta tardía del sistema. Y supuso que tal vez no sea así en absoluto. La razón fundamental es que si Y quiere contratar la habilidad de alguien, se estima que debe luchar contra él. Después de que Y descubriera esta conexión, estuvo muy emocionado por un tiempo. Cuando Y llegó a este mundo, todavía estaba muy confundido. Pero ahora Y ha definido algunas líneas muy claras. En primer lugar,
¿Qué papel puede desempeñar su sistema en este mundo? Es muy importante que YAI comprenda esto. Aunque con cierto retraso, siente que este sistema se ha vuelto más útil en este mundo, pase lo que pase. Por eso, necesita fortalecer a la gente de este mundo y luego luchar contra ellos uno por uno. De esta manera, puede combinar las fortalezas de todos en una sola. Convertirse en una potencia suprema. Si ese día llega, cree que podrá luchar con ese aterrador y misterioso hombre. Comillas chico, fuiste tú quien derribó a este tipo, se escuchó la poderosa voz de Barba Blanca. Este tipo no es muy honesto, así que solo puedo tomar una decisión rápida, de lo contrario, quiero provocarlo aún más. Al escuchar la voz de Barba Blanca, YAI se levantó rápidamente. Aunque se decía que YAI estaba exhausto antes, gracias a su mayor fuerza, ahora tiene un poco más de fuerza. Comillas buen trabajo, chico. Encontramos una bomba de gas en el cuerpo de este tipo, y sería inimaginable que detonara. Comillas ¿en serio? ¡Qué suerte!, dijo YAI con calma. No puedo decirle a Barba Blanca que yo, Liao Zhao, sabía que había una bomba de gas venenoso en Creek, ¿verdad? ¿Quieres identificarte con esta gente? YAI sintió que no era necesario. Aunque se decía que la gente de este barco lo hacía sentir cercano. Especialmente Barba Blanca y Ace, son como viejos amigos desde hace años. Pero en cualquier caso, no hay necesidad de hablar de suerte en este tipo de cosas. Debido a esto, podría causar problemas innecesarios. Punto. Capítulo 119 Bailando en la punta del cuchillo. Podría sembrar el pánico y tener consecuencias inesperadas. Así que sería mejor que simplemente te pudrieras este secreto. Comillas es una bomba de gas terrible, muchacho, salvaste todo el barco. Gracias, 35 En ese momento, el crepúsculo se hundía, y la voz levemente solemne de Barba Blanca sonaba en el cielo oscuro. Esto conmovió a YAI. No sé por qué ser reconocido por Barba Blanca en este mundo es mucho mejor que ser reconocido antes en el mundo pirata. YAI no sabía por qué, tal vez todo esto fue muy difícil de conseguir. Después de todo, cuando YAI estaba en el mundo pirata, todo iba viento en popa. Pero a partir de ahora, YAI comenzará desesperadamente. Se podría decir que está bailando en la punta del cuchillo y caminando sobre el cable 553. Después de eso, la tripulación envió a estos piratas a la marina y obtuvo una gran recompensa. Después de reparar un rato, volvieron al mar. En ese momento, en la habitación del capitán, el padre de Barba Blanca, Zeng, y YAI charlaban, y Ace también estaba a su lado. Comillas ¿qué te parece, chico? Eso es todo por este barco. Te unes a nosotros. YAI no solo se ganó el respeto de la gente, sino que su asombrosa capacidad de combate también le dio a Barba Blanca la idea de incorporarlo al equipo. Al fin y al cabo, es un compañero muy fuerte. Al mismo tiempo, Barba Blanca sentía vagamente que esta persona era como su estrella de la suerte. Aunque el ataque pirata anterior no fue nada, Barba Blanca pensó que no era nada. Pero no fue hasta que descubrió la bomba de gas en el líder pirata que Barba Blanca se dio cuenta de que no era tan sencillo. Sin este joven, las consecuencias serían inimaginables. YAI dudó un momento y asintió. Luego le sonrió a Barba Blanca y extendió la mano derecha. YAI ya lo había considerado. Después de despertar, había estado pensando en ello. Ahora YAI es un poco como una lenteja de agua sin raíces en este mundo, al menos incluso en la supervivencia. El problema es difícil de resolver, BCCC. Y también se siente muy solo. Si existiera un grupo de compañeros así, YAI pensó que sería genial. Otro punto importante es que este barco opera en el anillo arcoíris del mundo. Siendo así, YAI debería haber elegido quedarse en este barco. Por eso, YAI tiene la oportunidad de encontrar la fruta del diablo en este mundo. O, en otras palabras, en este mundo, algo que puede dar poder a la gente. Al mismo tiempo, YAI también estuvo cerca de la caída de Barba Blanca. Me gusta mucho este anciano valiente. En cualquier caso, YAI sintió que este asunto era muy beneficioso. En ese caso, YAI dudó un momento y luego asintió directamente. Comillas de acuerdo, chico. De ahora en adelante seremos familia. Dicho esto, la gran mano de Barba Blanca se apretó con fuerza en la mano de YAI. Al mismo tiempo, Ace también levantó la palma. Los tres se miraron y rieron. Después de este tiempo, YAI se convirtió directamente en el segundo capitán del barco pesquero de Barba Blanca. Y en el siguiente reunión,
Después de presentar a YAI como nuevo socio y la posición de YAI, nadie abajo quedó insatisfecho. Punto. Capítulo 120 Sueño. Debido a la batalla anterior de YAI, todos lo vieron. En primer lugar, comprendan que este es un joven muy rápido con una excelente capacidad de lucha. Por supuesto, no saben que YAI ahora es aún más poderoso. Al mismo tiempo, también se sabe que este joven salvó a la gente en el barco. Estas personas tenían la misma idea que Barba Blanca antes, que estos piratas no eran una amenaza. Pero no esperaba que el líder de los piratas tuviera una bomba de gas tan aterradora en su cuerpo. Por lo tanto, incluso si YAI fuera el capitán adjunto, estas personas probablemente no tendrían objeciones. De esta manera, YAI ingresó oficialmente a esta gran familia. Ahora el barco se dirige de regreso al anillo del arco iris. YAI lo espera con ansias. Espero encontrar lo que sueña en el próximo viaje. Ahora YAI se ha unido de lleno a esta gran familia y se ha convertido oficialmente en uno de ellos. Si bien esto no le proporcionó un profundo sentido de pertenencia, también le hizo sentir mucho más cómodo. Porque cuando llegó a este mundo, YAI se sentía realmente confundido. Pero ahora ha encontrado su camino y ha conocido a un grupo de personas tan encantadoras. Y este sentimiento es algo que YAI nunca antes había experimentado. Debes saber que en el mundo pirata, cuando YAI fundó el grupo pirata, se convirtió directamente en el capitán. Pero aquí, Barba Blanca está al frente. Yo solo soy un capitán. Esto no lo hizo sentir perdido, sino que le hizo sentir algo diferente. YAI aún no es tan poderoso y no ha madurado oficialmente en este mundo. Así que ahora YAI está a punto de comenzar a aprender a trabajar en equipo. En lugar de ser como antes, puedes hacerlo todo tú mismo. Y en el proceso de navegar hacia el anillo arcoíris, YAI también aprendió de la boca de estos miembros de la tripulación. Hay más información sobre este mundo. Aunque YAI dijo que también habló mucho con estas personas, especialmente con AC. Pero, después de todo, fue demasiado apresurado, y antes de que terminara la charla, los piratas del arroyo aparecieron de repente e interrumpieron la conversación, para Flores. Luego hubo un descanso, y después de que el barco zarpara oficialmente hacia el anillo arcoíris, YAI finalmente comenzó a indagar sobre esta información. Resultó que en este mundo, al menos en el canal del anillo arcoíris, conocido como el Gran Canal en el mundo de los piratas, también hay muchas leyendas en esta zona marítima. Aunque no hay nada sobre frutas del diablo aquí, no hay riquezas de One Piece. Pero el lugar aún está lleno de misterio. Para la gente de este mundo, todavía es un poco impredecible. Todavía hay muchas leyendas fantásticas sobre este canal. Y una de las leyendas que más atrae a YAI es que se dice que en las profundidades de este mar de almas arcoíris, un poderoso demonio está sellado. Este demonio una vez trajo sangre y sangre infinitas al mundo. Se dice que hace 800 años. Hace tiempo, este demonio fue sellado con éxito en el fondo del mar por un grupo de misteriosos extraterrestres. Pero el proceso no es fácil. Se dice que no había solo un cuchillo Red Line en este mundo. Punto. Capítulo 121 La posible historia. En las 4 áreas marítimas divididas por la línea roja y el anillo arcoíris, se dice que alguna vez existieron innumerables islas. Sin embargo, se dice que estas islas fueron destruidas en la devastadora guerra de hace 800 años. Algunas fueron devastadas por feroces batallas entre el demonio y el misterioso grupo de extraterrestres. Otras fueron completamente destruidas por estos visitantes extraterrestres. Porque según la leyenda de 553, una vez que este demonio entra al océano, pierde todas sus habilidades. Por lo tanto, este grupo de turistas tardó un breve periodo de 100 años en destruir todas las islas restantes. Porque este demonio es muy poderoso. Ni siquiera esos forasteros pudieron detenerlo en poco tiempo. Pero su fuerza solo puede ejercerse en tierra. Se dice que la enorme isla fue finalmente destruida, llamada Altlandi. Muy lejos de la línea roja. Y en estos 100 años, los visitantes extranjeros de hoy son como jugar una gran partida de ajedrez. Porque originalmente este demonio operaba en la línea roja. Pero este grupo de visitantes extranjeros los obligó a ir a innumerables islas. Luego, paso a paso, todas estas islas fueron destruidas. Finalmente, el demonio llegó a una isla llamada Alteran. Pero no es exagerado llamar a esta isla un continente. Debido a que su área total se suma, parece estar lejos de la línea roja. La batalla final se libró en esta isla. Se dice que el grupo de visitantes extranjeros hizo todo lo posible y no logró matar a este demonio.
Sin embargo, lograron destruir la isla llamada Terra Allende. Dejaron que este demonio se hundiera por completo en las profundidades del mar. Entonces, el grupo de visitantes extranjeros los selló con éxito. De lo contrario, aunque los visitantes extranjeros son incomparablemente poderosos, no podrían matar a este demonio en absoluto. Al final, este método se utilizó para suprimirlo con éxito. Sin embargo, las islas dispersas. En todo el mundo, todo ha dejado de existir. Solo queda la línea roja, que parece una cinta, como la cinta del empaque de Apple. Pero el mundo no era así hace 800 años. Solo gracias a la feroz batalla que duró cientos de años en la Gran Guerra de ese año, el mundo se ha convertido en lo que es ahora. Se dice que la isla llamada Alteran en aquellos días tenía recursos codiciados. Pero después de esta guerra, al hundirse la isla en el mar, estos recursos se dispersaron en el canal del anillo arcoíris de este planeta. Es decir, el gran canal que corresponde al mundo de los piratas. La zona marítima en forma de anillo que incluye el Nuevo Mundo. Además, tras la influencia de la guerra de ese año, aparecieron muchos recursos pesqueros valiosos en esta zona marítima llamada anillo arcoíris. Se desconoce la razón exacta de esto. Sin embargo, este argumento no fue apoyado por todos. Ni siquiera obtuvo el apoyo de la mayoría de la gente. Solo circula entre marineros con menos de 2.2 números. Y entre quienes disfrutan de esta afirmación, todavía hay un gran número de personas que solo se habla de ello después de una comida. No mucha gente lo toma realmente en serio. Pero aquellos que tienen objeciones vehementes, aunque es una tontería reconocer esta leyenda, es cierto que faltan 100 años de historia en este mundo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 122. La conjetura de Y. Nadie sabe qué ha sucedido en este mundo durante estos 100 años. Y en estos 100 años, esas islas dispersas en este planeta también han desaparecido una tras otra. Todo lo que queda ahora es un anillo llamado línea roja. Porque nadie puede decir qué sucedió en estos 100 años. Entonces hay innumerables leyendas en él. Y esta es más extendida. Por supuesto, algunas personas también sintieron que no fue más que un desastre grave en esos 100 años. Al mismo tiempo, está acompañado de problemas geológicos inimaginables. O-12 que involucra la erupción de algunos volcanes submarinos. Así que estas islas han desaparecido. Cuando Y escuchó a Ace terminar el mensaje, no pudo evitar emocionarse. Ace también se sintió un poco extraño, sin saber por qué Y estaba tan emocionado. Esta nueva información arroja luz sobre el interés de los jóvenes por esta información. De hecho, cuando Y se enteró, se alegró mucho. Esto parece confirmar algunas de mis conjeturas. Al mismo tiempo, le permite comprender mejor el contexto del asunto. Si esta leyenda es cierta, Y puede hacer una suposición audaz, en otras palabras, en el mundo pirata, esas frutas del diablo no se produjeron en un árbol en la isla final. Aunque Y ya había hecho esta suposición antes, también supuso que la fruta del diablo podría provenir del diablo. En cuanto a este demonio, debería ser reprimido en las profundidades del mar. Por lo tanto, atribuyó su habilidad a unas frutas extrañas para que algunas personas de este mundo las obtuvieran. Que estas potencias revolucionen el mundo. En ese caso, tendría la oportunidad de escapar de la prisión. En el mar. Y la especulación de Y no es para nada inventada. Porque si esta fruta del diablo es solo una fruta ordinaria, entonces ¿por qué, después de que una persona con la habilidad de la fruta del diablo muere, esta habilidad regresa a la naturaleza? Es decir, ¿por qué una fruta del diablo con la misma habilidad vuelve a aparecer? Al igual que ese as del puño de fuego murió en el mundo pirata, no mucho después de su muerte, otra persona obtuvo esta fruta de fuego. Pero antes de morir, era imposible que esta fruta de fuego apareciera en este mundo. Entonces, ¿para qué sirve esto exactamente? Y especula, puede ser porque el diablo no puede descubrir sus propias habilidades. Pero debido a que esta es la habilidad del diablo, no se disipará en los 553 de este mundo. De hecho, si se dice que esta es una fruta con propiedades extrañas y no tiene nada que ver con los demonios, entonces algunas cosas son realmente inexplicables. De hecho, incluso si esta fruta del diablo es muy mágica, les dará a quienes la coman algunas habilidades extraordinarias, pero si haces una discusión a gran escala, puedes encontrar algunas pistas. Si se hace durante tantas rondas, entonces la naturaleza de esta fruta del diablo no es más que la de otras frutas.
Por ejemplo, las manzanas son dulces y las naranjas son ácidas. Esta fruta del diablo le dará a la gente algunas habilidades. No hay diferencia en este sentido en comparación con los sabores que vienen con esas otras frutas. Punto. Capítulo 123, la conjetura de Y. 2. Si esto se genera de forma natural, tras la muerte de quien no posee la fruta del diablo, esta habilidad volverá a la naturaleza y aparecerá una nueva. Esto es simplemente inexplicable. Y sintió que debía provenir de un demonio real. En cuanto a por qué quienes ingieren la fruta del diablo sienten repulsión por el mar, esto también está muy bien explicado. Porque el propio demonio le teme al agua de mar. No puede ejercer ninguna habilidad en ella. Y si ese es el caso, quienes adquieran la habilidad de este demonio, por supuesto, serán repelidos por el mar. De hecho, según esta leyenda, este demonio fue sellado con éxito por aquellos forasteros porque no tenía dónde pararse. Porque una vez que entra en el océano, pierde cualquier habilidad. Además, porque casi nadie puede comer dos frutas del diablo al mismo tiempo. Y sintió que esto podría ser un plan del diablo. Porque su propósito es poner el mundo patas arriba. Pero el problema es que no quiere que nadie tenga la capacidad de acercarse a sí mismo. Si se asume con audacia que hay una persona en este mundo capaz de comer todas las frutas del diablo, me temo que este diablo también será reemplazado. Esto era algo que él no quería en absoluto que sucediera. Así que existe este escenario. Si es así, el contexto se aclara. Quizás no exista tal orden en el mundo pirata, así que, en este caso, este demonio ha logrado conectar su habilidad con algunas frutas o generar algunas frutas del diablo, dejándolas flotar en las manos de varias personas a lo largo del océano. Pero en este mundo lleno de orden, el demonio en la jaula submarina debería haber sido sellado con un sello más fuerte. Por lo tanto, es imposible liberar su propia energía y producir estas frutas del diablo. Por lo tanto, la gente en este mundo ignora esto. Y después de que Y pensara en esto, su corazón latía con fuerza. Si este es realmente el caso, entonces Y solo necesita encontrar a los demonios sellados en este mundo y desbloquear esos sellos resistentes, lo que le permitirá producir frutas del diablo para sí mismo. Entonces Y convirtió este mundo en un mundo como el mundo de los piratas. Al mismo tiempo, puedes obtener todas las habilidades de la fruta del diablo iniciando sesión. Entonces debe ser posible romper el mundo y luchar con ese hombre misterioso. Además, Y puede destruir completamente a los demonios en este mundo. Y al final, Y no lo reemplazará y será llamado diablo. Porque Y solo adquirirá sus habilidades y no se convertirá en un verdadero demonio. Entonces, si este es realmente el caso, entonces, Liliao, el objetivo de Y es realmente muy claro ahora. Y solo necesita crecer lo antes posible. En este mundo, puedes obtener un poder poderoso al iniciar sesión. Luego, antes de obtener esa habilidad de fruta, fue al fondo del mar para encontrar el ataque del demonio. Pero, por supuesto, Y todavía no sabía la ubicación exacta del Outland anterior. Porque si entras en detalles, todavía hay muchas versiones de esta leyenda. Punto. El capítulo 124 comienza con Barba Blanca. Cada versión presenta sutiles diferencias. También existen diferentes opiniones sobre la ubicación de la batalla final. Por lo tanto, aunque Y ha aclarado el contexto, aún debe esforzarse al máximo para encontrar la historia perdida de estos 100 años. Se trata de determinar exactamente dónde fue sellado el demonio. De hecho, Y nunca imaginó que llegaría a este mundo paralelo y que, basándose en cierta información, podría deducir, a la inversa, algunas cosas sobre el mundo pirata. Y siempre ha creído que, en el mundo pirata, esta fruta del diablo podría haber sido producida en la isla final y, por supuesto, podría ser la obra maestra del demonio. Ahora, en este mundo paralelo, tras escuchar esta leyenda, Y ha mejorado sus suposiciones previas. Esto realmente lo emocionó un poco, ya que estas cosas ya lo preocupaban. Además, tras conocer a esta misteriosa persona, Y se sintió aún más confundido. Pero ahora el contexto parece más claro. Aunque estas son mis propias suposiciones, la verdad dista mucho de ellas. Pero sea como sea, Y sintió que su suposición era más del 50% posible. Debería ser la verdad. Si esto es cierto, ¿qué tiene que ver el demonio reprimido en las profundidades del mundo pirata con ese hombre misterioso?
Sí, según la suposición anterior de Y, esta misteriosa persona pertenece al clan de los dragones celestiales que aún no han emergido al mar. Entonces, ¿qué tipo de enredo existe entre los dragones celestiales y el diablo? Esto es algo que requiere una reflexión cuidadosa. Pero Y tenía cosas más importantes que hacer. Se puede decir que la importancia de este asunto no depende de lo difícil que sea encontrar la fruta del diablo. Es decir, primero que nada, Y quiere despertar el aquí en estas potencias. Simplemente comience con Barba Blanca. Comillas armado, ¿de qué color aquí de armamento? Aquí de observación. Aquí del conquistador 35 Y lo explicó con mucha paciencia. En ese momento, Y bebía cerveza de Malta con Barba Blanca. El padre Barba Blanca sostenía la copa de vino y lo miraba con expresión de desconcierto. En cuanto a este as, tampoco sé de qué habla este joven. Y también sintió un gran peso en la cabeza. Explicarle estas cosas le causó una sensación muy extraña. Porque en el mundo pirata, estos akis no necesitan aprenderse solos. Pero en este mundo, Y no sentía aquí en ellos. Probablemente aún no ha despertado. En fin, es algo muy importante. Ni siquiera es menos importante que encontrar la fruta del diablo. De hecho, algo como el aquí, para decirlo sin rodeos, convierte la fuerza de voluntad en un arma. Esto no se obtiene de la fruta del diablo. Este tipo de aquí es un poder potencial que posee todo ser humano en el mundo pirata exterior. Es innato. Por lo tanto, a excepción del aquí del conquistador y el nivel más alto de conocimiento, todos tienen la oportunidad de obtener este poderoso poder de 10 puntos a través de un duro entrenamiento. Al mismo tiempo, este aquí puede seguir fortaleciéndose a través de la práctica. Pero, por supuesto, esto debe requerir la magia del combate real para superar algunos cuellos de botella. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.